iglesia en Galacia. Bendito sea el Señor. Ya que sabemos que en Galacia se encontraba en la Asia Menor. Esta iglesia, antes de servir a Cristo, era una iglesia pagana. No era una iglesia pagana, ellos eran paganos. Bendito sea el Señor, es decir, que le servían a muchos dioses. Amén, bendito sea el Señor. Tenían un Dios para esto, un Dios para lo otro y muchas cosas. Bendito sea el Señor, muchos dioses, los cuales desarrollaban supuestamente ciertas deidades de diferentes maneras. Bendito sea el Señor. Y por eso vemos aquí claramente que Pablo los exhorta a esta gente, les está llamando a la atención, diciéndole que ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían por naturaleza de ellos mismos a los que no son dioses, más ahora conociendo a Dios. Y mire, me llama la atención algo que dice Pablo. Ahora vosotros conociendo a Dios, y Pablo dice, no, sino que ustedes siendo conocidos por Dios. Cuando yo leí este versículo, me llamaba mucho la atención porque el salmista dice que no hay ni siquiera un justo. No hay ni siquiera ni uno en esta tierra. Nadie aquí puede decir yo soy justo. Que todos somos injustos delante de Dios. Amén. Aquí no hay nadie quien haga lo bueno delante de Dios. Y me llamaba la atención que esto, dice la Biblia, que como no había ni siquiera un justo, no había nadie quien buscare a Dios. Bendito sea el Señor. Amado hermano, nosotros no buscamos a Dios. El ser humano no le gusta buscar a Dios solamente en los momentos difíciles. Solo en los momentos difíciles decimos, lo último que se pierde son las esperanzas. ¿Se ha escuchado a esa gente? Amén. Que hay gente que dice que mientras haya vida, haya esperanza. Dicen en el último momento cuando ya está cuando está todo saliendo mal, cuando no tienen más oportunidad. Y hay otros que dicen, no hay que perder la esperanza. Amén. Porque Dios es el que nos da la esperanza. Bendito sea el Señor. Entonces, amado hermano, ninguno de nosotros buscamos a Dios. No me diga usted a mí que usted lo estuvo buscando a Dios y por eso se metió de monaguillo. Bendito sea el Señor. Ninguno de nosotros estábamos buscando a Dios. Dios nos estaba buscando a nosotros. Es por eso que Pablo le dice a los Gálatas, dice, siendo conocidos por Dios. Dios nos buscó a nosotros. Yo no estaba buscando a Dios primeramente. Cuando mi esposa llegó a este país, yo estaba buscando iglesia para ella, no para mí. Bendito sea el Señor. Pero ese día que la llevé a una iglesia que era liberal, una iglesia liberal la llevé, y la palabra estaba buena, no le voy a decir que no. Bendito sea el Señor. Estaban predicando bien la palabra, pero lo que estaban viviendo, lo estaban viviendo de otra manera. Bendito sea el Señor. Y me llamaba mucho la atención, amado hermano, porque yo primeramente no estuve buscando a Dios. Yo no sé a quién aquí estaba buscando a Dios. Lo que sí sé es que Dios nos estaba buscando a nosotros. Amén. Él me estaba buscando a mí, lo estaba buscando usted y sigue buscando a muchos de los que están allá afuera. Es más, tanto que la Biblia dice que hay muchos que el Señor les habla. La Biblia dice que hay muchos que les habla, los está llamando y ellos son los que no vienen. Bendito sea el Señor. Y vemos claramente, amado hermano, aquí que dice Pablo, siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? ¿Qué significa la palabra rudimento? Significa principios, comienzo. Amén. Muchos de nosotros fuimos sacados de ciertos lugares que no nos gusta a veces repetirlo, pero en verdad nos han sacado muchos de nosotros del alcohol, del tabaco, de las drogas. Bendito sea el Señor. Nos han sacado a veces a algunos de cosas que no deberíamos decirlas. Bendito sea el Señor. Muchos de nosotros fuimos hasta mujeriegos, o otros tal vez hay hombres que fueron homosexuales. Bendito sea el Señor. Hay mujeres que fueron lesbianas. Bendito sea el Señor. Pero Pablo le dice, ¿cómo ustedes que con su naturaleza le servían a dioses
que eran paganos, ahora que Dios los ha buscado a ustedes, ¿por qué ustedes quieren regresar a esos pobres, a esos débiles rudimentos, a esos principios, los cuales no tenían esperanza? Porque quieren regresar nuevamente. Bendito sea el Señor. Mire, y le dice, a los cuales, y dice, a los pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar. Si no me equivoco, en Pedro dice, primero, segunda de Pedro, casi al final dice, que todo aquel que es vencido viene a ser esclavo del que lo venció. Bendito sea el Señor. En las guerras, el país tenía que someterse al que había sido vencido. En la Segunda Guerra Mundial, por una parte venía la Unión Soviética y por la otra parte venían los aliados. Cuando hablo aliados, venía Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Francia. Bendito sea el Señor. El otro lado venía la Unión Soviética. Y muchos de nosotros tal vez escuchamos o vimos lo que era el muro de Berlín. En ese muro dividían a Berlín que pertenecía a la Unión Soviética, y el otro a Berlín que pertenecía a los aliados. En un lado se vivía el capitalismo y del otro lado se vivía lo que era la dictadura, el comunismo. Bendito sea el Señor. Entonces, amado hermano, la gente estaba viviendo en una esclavitud en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo usted quiere? Entonces, mi pregunta es, ¿quién a usted lo ha vencido? ¿Lo venció Cristo o lo venció los viejos rudimentos, las cosas que usted hacía antes? Bendito sea el Señor, aleluya. En la Segunda Guerra Mundial, por una parte eran gobernados por los aliados y por la otra parte eran gobernados por los soviéticos. Ahora, ¿nosotros somos gobernados por Cristo o somos gobernados por el diablo? Bendito sea el Señor. La Biblia dice que no podemos tener dos señores. Amén. Entonces vemos a Pablo que les llama la atención y les dice, ¿por qué os queréis volver a los pobres y débiles rudimentos, a los pobres y débiles principios que ustedes tenían? Le dice a las Gálatas que ustedes tenían dioses paganos y les servían, tenían fiestas paganas, tenían fiestas patronales. ¿Por qué quieren regresar a aquel lugar? ¿Por qué quieren regresar a hacer las cosas que antes no hacían? Que antes se hacían. Ustedes eran libres en Cristo y quieren volver a ser esclavos. Bendito sea el Señor. ¿Por qué volver a la esclavitud? Muchos de nosotros somos libres en Cristo. Una cosa es ser libre y otra cosa es ser liberal. Bendito sea el Señor. Pero en este tiempo se está hablando tanto de libertad que hay muchos que se han convertido en liberales en completo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Pero no se dan cuenta que se están volviendo esclavos, amados hermanos, de este mundo nuevamente. Bendito sea Dios. Porque el que está en Cristo es libre. Es libre para adorar el nombre del Señor. Es libre para poder meterse en la presencia de Dios. Es libre para buscar a Dios en todo tiempo. Amén. Bendito sea el Señor. Pero el que está esclavo, el que está cautivo, no puede tener esa libertad. Usted decir, hermano, pero yo me veo tranquilo, yo entro y salgo del culto cuando a veces a mí me da la gana. Perfecto, pero usted tal vez está libre para poder adorar el nombre del Señor. Usted puede sentir esos ríos de agua viva. ¿Cómo usted me puede decir que está libre cuando en realidad está esclavizado, está encadenado, está cautivo todavía? Bendito sea el Señor, aleluya. Y Pablo le está diciendo a los Gálatas, ¿cómo ustedes estando? Si usted me acompaña en el capítulo 3, le dice, oh Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó? Quiere decir, ¿quién os embrujó? ¿Quién os convenció para no obedecer a la verdad? A vosotros cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado. A muchos de nosotros la palabra de Cristo nos ha sido presentada. Bendito sea el Señor, aleluya. Pero ¿quién nos engañó? ¿Quién es que nos ha dicho algo que nos dijeron que eso no es nada, tú lo puedes hacer? Bendito sea el Señor. Y dice que fue ya presentada claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiréis el Espíritu por las obras de la ley o por la fe? Le está diciendo, ustedes recibieron al Espíritu Santo por las obras de la ley, es decir, por lo que antes se hacía en la ley, o por la fe. Recordemos que aquí en Gálatas, en Galacia, no solamente había judíos, sino también había gentiles.
Había gente que nunca había conocido a Dios ni nunca lo había escuchado. Pero aquí Pablo le está hablando a la gente que conoce a Dios. La gente que le sirvió a Dios en la ley. Pero ahora le sirve a Dios por la fe, por la gracia. Entonces le está diciendo: Gálatas insensatos, ¿ustedes qué les ha pasado? Ustedes recibieron el Espíritu Santo, no fue por la ley, sino que lo han recibido el Espíritu Santo por la fe, porque ustedes creyeron en Jesucristo. Y miren lo que dice, o por el oír con fe, dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Ahora, ¿cuántos de nosotros cuando recién conocimos a Cristo estábamos como locos predicándole a todo el mundo? Sin saber palabra, solamente con el mismo testimonio suyo. A mí una vez me preguntó el maestro de instituto y me dijo: ¿cómo tú puedes mostrarle a un inconverso a Cristo sin la palabra? Yo me lo quedé viendo y me comencé a rascar la cabeza. Yo le digo: bueno, tal vez por la naturaleza, le digo, porque la naturaleza dice que habla la gloria de Jehová. Y me dice: te estoy diciendo que no me presentes a Cristo con la palabra. ¿Cómo lo hace? Y yo me quedé viéndolo, y los que estábamos ahí nos quedamos viendo y nos quedamos mirándonos. Siéntese, por favor. Y nos quedamos mirando y no sé cómo. Y el pastor, maestro de instituto, me dice: con tu testimonio. Con tu testimonio puedes presentar a Cristo al incrédulo. Con tu testimonio puedes presentar a Cristo al inconverso. Con tu testimonio puedes presentar a Cristo al que no cree en Cristo. Bendito sea el Señor, aleluya. Entonces vemos aquí que Pablo les está llamando fuerte la atención a los Gálatas, diciéndole: hey, ¿qué pasa con ustedes? En antes le servías a dioses paganos fervientemente, y ahora que Dios los ha buscado a ustedes, no le queréis servir. ¿Por qué queréis regresar a tu antiguo yo? ¿Por qué queréis regresar a hacer las cosas que antes tú hacías? Bendito sea el Señor, aleluya. ¿Por qué queremos regresar? Mire. Yo escuchaba el testimonio de una hermana, que esta hermana decía, la hermana le servía al Señor y era la hermana que se encargaba de las actividades de la iglesia. Y bendito sea el Señor, y también para las cosas de los niños, cuando había campaña de niños, la hermana estaba ahí. Pero dice que un día vino alguien y le dijo unas cosas y la hirió a esta hermana. Y una vez que la hirió, ella dijo: no quiero saber más nada de Dios ni nada más de la iglesia, me voy. Dice que la mujer salió para su casa, y ella llegó a su casa, se cogió y se puso ahí un traje que son, ya usted sabe, que ponen a los hombres por ahí locos. Bendito sea el Señor, aleluya. Y dice que ella comenzó a caminar para el beauty. Y que cuando comenzó a caminar para el beauty, una señora que la había conocido de vista, y le dice: oiga, ¿usted es hermana de la iglesia fulana de tal? Sí, yo soy ahí. Y dice: ¿y a dónde va? Dice: oh, me voy para el beauty, que me voy a cortar el pelo y me lo voy a pintar. Bendito sea el Señor. Y dice: pero a mí me han dicho que los cristianos no se pintan el pelo ni se visten así. Bendito sea el Señor. Y ella dice que ella se tuvo que dar cuenta que una piedra le habló por medio del Señor. Entonces dice ella que cogió, regresó a su casa, se vistió de cristiana y se metió a la iglesia nuevamente a pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor le estaba hablando. Y cuando empezó el culto, dice ella, cuando empezó el culto, por medio de alguien que había venido invitado, comenzó a ministrar y le comenzó a decirle todo lo que ella había hecho en ese día. Bendito sea el Señor. Entonces, amado hermano, ¿por qué nosotros, cuando alguien nos hiere, tenemos que desquitarnos con Dios? ¿Por qué ellos, los Gálatas, alguien más los había convencido? Habían comenzado en el espíritu y iban a terminar en la carne.
¿Por qué nosotros cuando alguien nos hace algo, con el primero que nos desquitamos es con Dios? Dios nos ha hecho bien. Lo que Dios nos ha hecho a nosotros es bien. Amados hermanos, los que nos hacen mal son los seres humanos, son los hombres. Ellos son los que nos hacen daño. Ellos son los que nos hieren, no es Dios. Dios lo que nos hace bien, nos da vida en abundancia, nos quiere bendecir, bendito sea el Señor. ¿Por qué desquitarnos con nuestro Dios? Por eso Pablo le dice aquí a los Gálatas, dice, ¿por qué volvéis a esclavizar? ¿Por qué ustedes quieren volver a los viejos rudimentos? ¿Por qué ustedes quieren regresar a hacer las cosas que antes hacían? ¿Por qué las quieren hacer? Si de ahí Dios nos ha sacado. De ese lugar Dios nos ha sacado. Usted no tiene todavía, usted tal vez no tiene conciencia todavía de qué lugar nos ha sacado Dios. Lugares, amados hermanos, donde estaban llenos de demonios. Lugares tal vez donde, amados hermanos, esos lugares estaban completamente llenos de demonios. Donde los demonios estaban a punto de matarnos. Y más de ahí el Señor nos ha sacado. Tanto que dice la Biblia que Él metió su mano en el lodo cenagoso. O usted se le cae un pelo y usted no se agacha a recoger eso. Dice la Biblia que a una mujer se le perdió un dracma. Se le perdió un dracma y esa señora comenzó a limpiar toda la casa hasta que encontró el dracma. A usted se le pierde un penny y usted es incapaz de buscarlo en su casa. Bendito sea el Señor. Pero Jesús de Nazaret es diferente, no es igual que nosotros. Él metió su mano en el lodo cenagoso. Nos sacó de los lugares donde aún los políticos prometen y son incapaces de entrar. Los políticos hablan que van a cambiar la sociedad, que el problema es de sociedad. No, el problema no es de sociedad, el problema es la falta de Cristo en la vida del hombre. Bendito sea el Señor, aleluya. Nosotros los cristianos que tenemos la verdad, tenemos la palabra, tenemos prácticamente la solución, queremos regresar a los viejos rudimentos. Queremos hacer las cosas que antes hacíamos. Bendito sea el Señor. ¿Por qué queréis regresar? ¿Por qué queréis volver a ser esclavos? ¿Por qué queremos volver a ser esclavos si nosotros somos libres en Cristo? El Señor nos ha libertado. Nos libertó de una perpetua en el infierno. A todos nosotros. Nos libertó de una perpetua en el infierno. ¿Por qué queremos regresar? Bendito sea el Señor. Y dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. ¿A qué se quiere referir estos versículos? Que ellos, como eran paganos, cuando se refiere a los días, los meses y los años, eran las fiestas patronales. Y usted recuerda que a todo santo se le celebra una fiesta. Amén. En mi país hay una ciudad que se llama Yaguachi y se celebra la fiesta de Yaguachi, pero en realidad se le está celebrando la fiesta de Santo, no me recuerdo el nombre ahorita. Pero así mismo llega una época que se le celebra el Día de la Virgen del Cisne. Y la gente hace fiestas patronales, hay borrachera, hay de todo. Y hasta muertos también hay en ese día. Bendito sea el Señor. Entonces Pablo le dice a esta gente, a los Gálatas, le dice, ustedes queréis guardar los días, los meses, los años. Me temo de vosotros. Me temo de vosotros. Y miren lo que dice. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Amén. Pablo dice, temo de ustedes que ustedes vuelvan a perderse. Vuelvan a hacer lo que les daba la gana en antes. Siendo vosotros libres en Cristo, ahora de nuevo son esclavos. De nuevo son cautivos. Bendito sea el Señor, aleluya. Y mira aquí que lo que dice el capítulo 3. Mira lo que dice el capítulo 3. Versículo 4. Tantas cosas habéis padecido en vano. Tantas cosas habéis padecido en vano. Cuando aceptamos a Cristo, lo primero que se hace es que lo primero que pasa es que el enemigo se levanta en contra de nosotros.
Porque en vez de ser su compinche, ahora venimos a ser su enemigo. ¿Por qué? Porque en antes éramos mentirosos. En antes éramos calumniadores. En antes éramos señaladores. Bendito sea el Señor. Es más, mentíamos para hacerle daño a otras personas. Bendito sea el Señor. Él prácticamente, Él era nuestro padre, el padre de mentira. Pero ahora que tenemos a Cristo, Él ya no viene a ser nuestro compinche, sino nuestro enemigo. Y hemos nosotros padecido muchas cosas, hemos sufrido mucho. Amén. Y hay gente que sigue sufriendo hasta el día de hoy. De todo lo que el enemigo se ha levantado, porque ya no es su compinche, sino su enemigo. Y hay gente que por esto, lo primero que hace es que suelta a Dios. Lo deja a Dios a un lado y me regreso al mundo. Porque ese es el pensamiento de muchos de los cristianos cuando comienzan a recibir la presión. Cuando comienzan a sentir la presión. Pero cuando yo estaba en el mundo no pasaba esto. Cuando yo estaba en el mundo yo no sentía esto. Cuando yo estaba en el mundo no me enfermaba. Cuando yo estaba en el mundo no hubiera perdido la casa, no hubiera perdido el carro, no hubiera perdido a mis hijos. Cuando estaba en el mundo todo estaba bien. Y ahora que estoy en Cristo me suceden estas cosas. Pero aún así hay muchos que dicen, voy a seguir adelante. Bendito sea el Señor, aleluya. Dice, tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, lo que por las obras de la ley o por el oír con la fe. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Nosotros hemos recibido esta verdad, ¿por qué? ¿Por vista o por fe? Nosotros hemos recibido a Cristo por vista o por fe. Yo le pregunto, hermano. ¿Por medio de qué usted ha recibido esta fe? ¿Por las vistas o por la fe? Por la fe. Hay otros que tuvieron que ver para recibir la fe. Hay otros que tuvieron que ver un milagro para creer quién es Dios. Hay otros que tuvieron que estar enfermos para creer en Dios que lo pueda sanar y fueron sanos. Y hay otros que Dios le dio la oportunidad de salvarse aunque murieron. Bendito sea el Señor. Pero los que hemos recibido esto de parte de Dios por medio de la fe, creyendo en Cristo, ¿por qué queremos volver a ser esclavos? Yo les decía que Pedro dice que aquel que es vencido viene a ser esclavo del que lo venció. Mi pregunta es, ¿a ti quién te ha vencido? ¿Te ha vencido Cristo o te ha vencido el mundo? ¿Quién nos ha vencido a nosotros? ¿Nos ha vencido Cristo o nos ha vencido el mundo? Porque aquel que nos vence a nosotros venimos a ser esclavos de aquel que lo venció. Berlín fue esclavo de una parte por los rusos y por el otro lado de los aliados. ¿Usted de quién es esclavo? No me diga a mí que usted es de dos partes. Bendito sea el Señor, que por un lado lo tiene Satanás y por el otro lado lo tiene Dios. No es así. En este juego no se juega de esta manera. O eres de Cristo, o eres de Dios, o eres de Satanás. Bendito sea el Señor. Hay muchos que dicen, no, yo me paro en el medio, ni para el uno ni para el otro. Bueno, te tengo una mala noticia. Porque es de uno o es del otro. ¿Es del uno o es del otro? No hay tiempo medio, no hay parte media. Muchos van a decir, pero yo me mantengo neutral. Ni estoy de un lado ni estoy del otro. Bueno, ¿de qué lado estás entonces? Bendito sea el Señor. No me diga que usted se va, que porque